Gracias al Señor por su amor y su misericordia. ¿Para cuánto ha sido bueno el Señor en este día? Dios es bueno, amén. Su misericordia es para siempre, queridos hermanos. Qué bueno, pues que nos permite venir a adorar al Señor, amén. Y así poder también venir y estudiar la palabra del Señor, ya que ella es la lámpara a nuestros pies, amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la Biblia. Ya vamos a entrar de lleno a la palabra, lo que se nos ha sido asignado, queridos hermanos. Vamos a buscar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Que el Señor le bendiga mucho a todos los que están ahí conectados en cualquier parte del mundo. El Señor quiere bendecirle. Amén. Gloria al Señor. Estamos en el capítulo 15. Vamos a estar considerando los primeros versículos de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Vamos a estar continuando con lo que estuvimos considerando el viernes pasado. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra del Señor, mire, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Le pido que oremos, queridos hermanos, y ahí ore usted, que Dios nos ayude a todos. Amén. En esta hermosa hora, Padre que estás en los cielos, nosotros te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos, Señor amado, junto a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bueno, estamos aquí reunidos, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Ya hemos adorado tu santo y poderoso nombre, y hoy, Señor amado, queremos que nos enseñes, que nos instruyas, que nos hables, Señor, pues sabemos que estamos necesitados de ti, Señor, de tu palabra. Espíritu Santo, pido tu ayuda como siempre. Reconozco mi total dependencia en ti y sé que separado de ti nada puedo hacer. En el nombre tuyo, Padre, hablaré tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta hora. Vamos así a estar considerando lo que es, se pudiera decir, la segunda parte de la resurrección, o la resurrección en su segunda parte, amén, como el tema. El viernes pasado yo hablé acerca, queridos hermanos, de la resurrección de una manera generalizada, como lo vimos en el capítulo 12, versículo 2 de Daniel, donde ahí nos narra o nos habla de que va a pasar lo que es la resurrección. También mencioné de que existieron ciertas personas que negaron lo que era la resurrección, aún hasta se burlaban de ella. Pero Jesús venía, queridos hermanos, afirmando, confirmando esa verdad. Y entonces nosotros vemos, queridos hermanos, que de ahí es donde nosotros podemos ver que la doctrina de la resurrección ha sido atacada para que los seres humanos no crean a ella. Pero yo finalicé diciendo algo el viernes, que tenemos evidencias bien claras, y una de ellas es que la tumba está vacía. Esa es una gran verdad irrefutable. Todos los líderes religiosos que fundaron movimientos religiosos, queridos hermanos, todos ellos nunca pudieron afirmar de que el fundador de ellos estaba vivo. Sin embargo, nosotros sí podemos afirmar que nuestro Señor y nuestro Salvador, Él está vivito. Y Él reina con poder, como dice la alabanza.
Así es que, queridos hermanos, nosotros vemos que el testimonio de los discípulos que vieron a Jesús después de su resurrección es una evidencia poderosa también. Y por eso es que nosotros vemos eso ahí. Leía lo que era el capítulo 15 de Corintios, en donde Pablo, queridos hermanos, hace de una forma muy categórica también ese tema muy propio de él para comunicárselo a lo que era la iglesia de Corintios. Y yo veo algo aquí, queridos hermanos, que me llamó la atención. En Corintios 15 y el versículo 2, yo leía algo que dice ahí: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y luego dice: si no creísteis, en vano. Imagínense el peso de esa frase. Dice: si ustedes no creen, es por demás. O sea, usted y yo, si no creemos a la resurrección, estamos aquí perdiendo el tiempo. Pablo le dice a la iglesia, le dice: habéis creído en vano si no creéis en lo que es la resurrección. Pero nosotros vemos por qué es que Pablo dice eso. En el versículo 12, nosotros podemos ver en lo que es el versículo 12 de ese mismo capítulo. Ahí, no sé si la hermana nos pudiera ayudar ahí con el versículo 12. Dice, mire: pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Se imagina dentro de una congregación fundada por el mismo apóstol Pablo, y les dice: entre vosotros hay algunos que dicen que no hay resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo le dice: si eso pasa, ustedes han creído en vano. Pablo se preocupaba tanto en eso, querido, y sin creer en la resurrección, la fe de cada ser humano es vana, queridos hermanos. Pobrecito todos aquellos que realmente no creen en lo que es la resurrección. Algunos dicen: muerto el perro, se acabó la rabia, dice. O los testigos de Jehová, queridos hermanos, ellos dicen: no, eso es mentira. Pero hermano, esos son dignos de lástima, dice la escritura. Algunos de los corintios negaban lo que era la resurrección sin creer en ella. Y Pablo les dice: ¿saben qué? Yo se los voy a ir mostrando. Históricamente se los voy a mostrar de alguna forma, le dice. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo, ahí nosotros vemos algo que dice así, mire. Y dice: y que apareció a Cefa. Él les dice: ¿saben? Si ustedes no creen, yo les voy a decir algo. Hay alguien llamado Cefas que él está bien consciente de eso. Y si quieren, vayan a preguntarle. Se le apareció a él, le dice. Entonces ahí también es una aparición especial del Cristo mismo resucitado a lo que era Cefas. También en el 7, él les menciona algo más. En el versículo 7, después dice, en el 6, después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez. Imagínense, les dice: si no le creen a Cefas, pues tenemos otra evidencia más. Se le apareció a más de 500 hermanos, para dejar bien claro, hermano. Pero si eso no es suficiente, les dice, de los cuales muchos viven aún, le decía en el tiempo que le estaba mencionando eso. Pero en el 7, mire, sigue diciendo: después le dice, le apareció a alguien que se llamaba como Jacobo, y después a todos los apóstoles. Querido hermano, yo no veo razón de estar dudando en lo que es la resurrección. No hay argumento, no hay, queridos hermanos, razón para estar dudando de ello. Ahora, en el verso 12, Pablo les menciona lo que ya vimos, que le dice que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección.
aunque la mayoría de ellos habían creído a lo que era, queridos hermanos, el mensaje o la predicación del apóstol Pablo acerca de lo que es el tema de la resurrección, nosotros vemos que también habían esas ciertas personas que habían sido influenciados por la filosofía griega y ellos negaban lo que era la resurrección, porque habían sido influenciados por la filosofía griega. Algunos en las iglesias, queridos hermanos, no leen mucho la escritura. Y cuando llega, por ejemplo, un testigo de Jehová, rápido se los lleva para allá donde ellos están. Al salón del reino le llaman ellos. Entonces, algunos llegan, los mormones llegan ahí a tocarle la puerta y de repente ya los vemos allá con ellos. Y sabe algo, hermano, se lo voy a contar como testimonio para que usted se dé cuenta de ciertas cosas. Una ocasión, un hombre llegó a la iglesia y de repente él andaba sus crucifijos bien raros y andaba en la cartera unas cosas y nos la enseñó. Y entonces nosotros empezamos a orar por él. Pero en medio de la oración empezó, queridos hermanos, él a manifestarse Satanás a través de él de una forma tremenda. Y él, en medio de toda esa situación, él decía, él había venido del Salvador. He venido aquí, decía, porque soy enviado por Satanás a bautizar en los bautismos que van a tener los mormones ahí, en ese templo de ahí de la 495. Imagínese, un satanista. Y estaba llegando a la iglesia a molestar, querido hermano. Y bueno, nosotros ahí empezamos a orar. Eso fue un día sábado. Y de repente, esto es algo bien peligroso. Yo creo que ustedes son muy maduros para que lo escuchen ya. Pero de repente, en medio de la liberación que se estaba haciendo, de repente él empezó a hablar en lenguas. Y entonces, una persona dijo, ya está libre, porque ya habló en lenguas. Y entonces, pero el hombre no manifestaba nada realmente que fuera libre. Y bueno, de repente nos quedamos ahí un poco. Y después empezó de nuevo a manifestarse el Espíritu. Y entonces, entonces Satanás está queriendo engañar. Y empezamos a orar, queridos hermanos, nos tardó como quizás, una hora tal vez. Pero al final ese hombre aceptó a Cristo, se quitó todo lo que andaba en el cuello y tiró todo lo que andaba en la cartera. Pero, queridos hermanos, se necesita de alguna forma que los cristianos lean la palabra, busquen de Dios y conozcan, porque si no, va a pasar lo que le mencioné, que cualquier secta va a venir y se lo va a llevar. De repente va a andar allá con los católicos. Gracias a Dios que aquí no hemos visto ninguno todavía, no hay. O no es la excepción. Entonces, pero Pablo hace ver a los corintios que negar la resurrección de los muertos traería consecuencias serias. Y a mí me encanta cómo lo va presentando él en el versículo 13. Nosotros vemos que dice, porque dice, mire, si Cristo no resucitó, dice, la predicación del evangelio es vana, dice el versículo 14. Ahí dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces ¿qué? Nuestra predicación. Buscaríamos otra cosa más importante que hacer, queridos hermanos, pero la predicación no tendría validez. Pero dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero qué bueno es pararse, queridos hermanos, ante cualquier persona y decirle, ¿sabes qué? Te estoy hablando de un Cristo vivo, amén, y que también Él ha prometido venir. Nuestra predicación, querido hermano, es algo sólido. No es algo vano, es la misma palabra verdadera de Dios que trae consecuencias eternas. Si creíste, dijo Pablo, seréis salvos, y si dejáis de creer, entonces creísteis en vano. La predicación del evangelio, dijo Pablo, es vana. Si Cristo no ha resucitado, dice en el 13. Si Cristo no ha resucitado, la predicación de nosotros es vana. Yo sé que ustedes no son vagos.
Y entonces, no ven, queridos hermanos, si supiera que Cristo no resucitó, ustedes no estarían aquí. Y gracias al Señor que están ahora aquí, porque como no son vagos, no se fueron a otro lado. Entonces, y están aquí, queridos hermanos, porque saben muy bien que el Dios que usted viene a adorar es un Dios vivo, amén, que se mueve en medio de la congregación, que puede hacer milagros grandes, que puede salvar, como dice la alabanza, es poderoso para salvar. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, que Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es la predicación del evangelio. Y también dice, la fe del creyente es también vana. Es también vuestra fe vana, les dice. O sea, basado en nada, basado en algo que se diluye, desaparece. Pero qué bueno es decirle a la gente, ¿sabes qué? Creo en un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, amén, y que ha hecho grandes cosas para mi vida y puede hacerlas para ti. Ahí es cuando la gente entra en creer en el evangelio. Y Pablo sigue diciendo en el verso 15, dice, mire, también si Cristo no ha resucitado, dice en el versículo 15, somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios. Pero aquí no hay falsos testigos. Aquí hay testigos verdaderos del que murió en la cruz del Calvario. Los falsos andan allá afuera vendiendo atalaya. Eso andan queriendo ahí sacarle la platita a usted con esas cosas. Pero dice, si Cristo no ha resucitado, su testimonio es falso entonces. Su fe no tiene valor alguno, dice en el verso 17. Y es más, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, dice, ¿en qué? En vuestros pecados. Imagínese, hermano, si no hubiera resucitado nuestro Señor, usted no estuviera limpio de sus pecados. Pero gracias a la resurrección, sabemos muy bien, queridos hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados. En realidad, hermano, ¿cuántos de ustedes así de todo corazón, no porque yo se lo estoy preguntando, sino porque usted lo percibe, lo siente? ¿Cuántos sienten que han sido perdonados de sus pecados? Levante la mano los que sienten que han sido perdonados. Maravilloso es saber que somos perdonados, hermanos. Hay una alabanza que dice, no hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor y ahora soy libre, dice. Y esclavo por amor. Aquí a nadie lo tenemos a la fuerza. Bueno, Dios a nadie tiene a la fuerza aquí. Tal vez hay alguien que la mujer o el marido lo tiene ahí a la fuerza, pero ese es otro asunto. Ahí que se arreglen ellos. Pero aquí todos estamos, queridos hermanos, porque sabemos que venimos a adorar a un Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea Dios. No hay mejor cosa que sentirte perdonado. No hay mejor cosa que sentir que tu fe no está anclada en algo movedizo, sino en la propia resurrección. La fe del creyente sería vana si Cristo no resucitó. Los pecados no estarían perdonados. Usted y yo andaríamos con una tremenda carga de pecados. Y además de eso, en el verso 18 dice también, los que murieron en Cristo, ¿qué pasaría? Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. O sea, es por demás. Aquellos que creyeron, que ofrendaron su vida, que, queridos hermanos, lo dieron todo por la causa del evangelio, por la causa de Cristo. Si no hubiera resurrección, entonces ellos estarían perdidos. No habría esa esperanza, como dice Hebreo, que Él a ellos no los ha resucitado para no galardonarlos antes que a nosotros. Dicen, los que murieron en Cristo estarían perdidos. Y los cristianos dicen en el verso 19, y si en esta vida solamente esperaríamos en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres. Entonces, si los cristianos, querido hermano, no tuvieran un Cristo resucitado, usted y yo daríamos lástima. O sea, en otras palabras, debemos de tener lástima por aquellos que tienen a un Cristo clavado ahí en una cruz, o los que lo andan ahí colgado en el cuello. No, querido hermano, nosotros no lo andamos ni en el cuello, ni está clavado, sino que lo andamos adentro del corazón. Imagínate un Dios tan grande que anda dentro de tu corazón. Eso solo Dios lo puede hacer. Porque yo ni con unos 5 tacos pudiera adentro, hermanos. Pero el poder de Dios es tan poderoso que puede hacer que Él vive dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Eso es maravilloso, hermanos. Yo creo que ya con eso lo podemos irnos bendecidos. Pero vamos a ver lo que son ciertas resurrecciones. Amén. Vamos a ver en esta hora algunas resurrecciones. Yo quiero que usted tenga en mente algo, que cuando se estudia la palabra de Dios existirán diferentes tipos de predicadores que predican de alguna forma ciertas perspectivas. Por ejemplo, hay unos que creen, queridos hermanos, que la iglesia va a pasar la tribulación. Hay otros que creen que se va a ir en medio de la tribulación, va a ser levantada. Hay otros que dicen que después de la tribulación. Esas son perspectivas o posiciones teológicas. Usted debe entender eso para cuando usted escuche a alguien diga, bueno, esa es tu posición, pero mi fe está en lo que dice la palabra de Dios en escrito. Diciendo eso, hermanos, nosotros podemos ver que algunos teólogos han puesto 7 resurrecciones bíblicamente. Yo las he leído un poco y quería compartirlas con ustedes. Eso usted lo puede encontrar también, pero la primera de ellas que se establece es la resurrección de ¿quién? Piense un rato ahí. Ayúdenme a predicar ustedes. La primera resurrección que la Biblia menciona, ¿cuál sería? El hijo de la viuda. Ok, vamos a ponerlo de esta forma como lo dice Pablo. Dice, Cristo es la primicia. Entonces la primicia, queridos hermanos, la primera resurrección. Le voy a decir esto, que cuando habla de esa resurrección es que ya no vuelve a morir. Por ejemplo, hay resurrecciones en la Biblia que fueron, algunos teólogos lo llaman como la restauración a la vida. En este caso, queridos hermanos, por ejemplo, Lázaro fue restaurado a la vida nuevamente porque Lázaro volvió a morir. Entonces, la resurrección de las que la Biblia menciona como tal es que ya no volvieron a morir. Y la primera de ellas es cuando Cristo resucita, es la primera resurrección. Cuando Cristo. Entonces nosotros vemos que eso fue anunciado proféticamente en el Salmo 16, 9 y 10. Lo vimos ahí, pero el Salmo 16, 9 y 10 nos lo dice así. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma. ¿Dónde dice? O sea, está diciendo proféticamente, está diciendo, yo voy a resucitar. Esa es cuando se anuncia proféticamente la primera resurrección, que es la de Cristo. Y dice, no permitirá que tu santo vea corrupción. Entonces vemos que ahí se menciona proféticamente. También lo vemos históricamente. Se encuentra en lo que es Lucas 24. Históricamente lo podemos ver en Lucas 24, 46. Y dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo que padeciese y resucitase al tercer día. Eso es históricamente. Cristo les dice, así está escrito.
La historia dice acerca de mí todo esto, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos al tercer día. Ahí le estaba diciendo esta verdad a los que iban camino a Emaús. Porque aquellos iban, ustedes saben que aquellos iban ya diciendo, pobrecito lo que le hicieron al Mesías. Y nosotros pensábamos que era el Redentor de Israel, y Él se les acerca. Y entonces les dice, así está escrito históricamente. Ustedes no han leído la historia, ustedes no han leído los profetas, en los salmos, no han leído eso, les dice. Y ahí le menciona eso. Además de eso, en el versículo 39 de ese mismo capítulo, en el 39 de ese mismo capítulo, vemos que le dice algo más. Y mire que le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, les dice. Palpad, les dice, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Mirad mis manos y mis pies, les dice. Si ustedes no creen, mírenme bien. Esta es la verdad. Les dije que históricamente ya estaba presentado, anunciado. Ahora Él mismo se les presenta y les dice, mírenme aquí. Aquí estoy, les dice. Esto no es un cuento, esto es verdad de lo que les he hablado. Y en el versículo 34 de ahí mismo, mire, en el versículo 34, lo estoy llevando así, hermanos, pero para que pueda como conectar lo que iba empezando a decir. Y decían, ¿cómo decían ellos? Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y dice, y ha aparecido a Simón. Entonces esa era la primera resurrección. La primera resurrección. Queridos hermanos, ahí también fue tratada de una forma teológica en el Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos. Ahí nosotros vemos en el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos, en el versículo 3 dice, a quienes también después, note bien que ya vamos ahora con la iglesia primitiva. Dejamos lo que era la conversación de Cristo con aquellos, pero ahora entramos a lo que es ya la iglesia primitiva y dice, a quienes también después, ¿qué dice? De haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, no había duda alguna. Se les presentó, dice, vivo con muchas pruebas, apareciéndoles durante ¿cuánto? 40 días. ¿Y qué? Hablándoles acerca del reino de Dios. Me llama la atención que el Señor dice también, ya en el libro de los Hechos dice, se les apareció. Este es Lucas hablando, porque si usted lee al principio dice, en el primer tratado Teófilo, Lucas hablando, tomé a bien, dice, averiguar, indagar, averiguar de esto. Y aquí les dice, también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Aquí nosotros vemos, queridos hermanos, que indudablemente la doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina central sobre la que descansa toda la fe y la esperanza del cristiano. Ahí descansa todo. Esta doctrina es negarlo todo, queridos hermanos. Pero aquí nosotros vemos que los hechos apoyan tal conclusión. Y ahora vemos lo que es la segunda resurrección. Vimos la primera, que es la resurrección de ¿quién? De Cristo. Vamos a ver lo que es la segunda, que dice que se encuentra en Mateo 27 y el versículo 52. La segunda resurrección. Y dice, y se abrieron, ¿qué dice? Y se abrieron los sepulcros. ¿Y qué dice? Y muchos cuerpos de ¿quiénes? De santos que habían dormido fueron ¿qué? Se levantaron. Ahí está la segunda. La primera fue la resurrección de Cristo. La segunda, la resurrección, ahí mismo lo dice, de muchos, ¿de quiénes? De santos que habían dormido. Entonces lo vamos a poner de esta forma, que es la segunda resurrección, es la resurrección de los santos en Jerusalén.
La segunda es la resurrección de los santos en Jerusalén. Dice la resurrección de los santos. Amén. Y luego nosotros vemos que en el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo se abrieron los sepulcros y muchos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Pero dice en el 53, dice, y saliendo de los sepulcros de ¿cuándo? Después. Yo al principio yo me quedé pensando y no había leído bien el versículo. Y como me quedé así, no lo leí bien, no sé qué pasó, pero después le llamo a un hermano y le digo, hey, estaba leyendo esto y fíjate que aquí se pasa algo, le digo. Y empezamos a hablar, pero de repente él fue a la Biblia, ¿no? Y me dice, no has leído bien. Léelo bien, me dice, despacio. Y entonces yo fui a la Biblia y me pongo a leer y dice, saliendo de los sepulcros después, dice, después de la resurrección de Cristo. ¿Ah? Después de la resurrección de Cristo. Entonces, esa es la resurrección de los santos, es la segunda. Porque está bien clarito. Si usted no lo entiende y tiene otra línea de pensamiento, no sé, usted es ¿cómo le puedo decir? Usted puede tener su posición, pero la Biblia dice después. Punto. Así simple. Yeah. Porque las corrientes teológicas, usted puede ser de uno, usted del otro, usted del otro, pero la Biblia dice. Y cuando la Biblia dice, no hay argumento. Usted puede patalear como usted quiera, con sus conocimientos, con su teoría, pero yo simple, no le debato, le digo, la Biblia dice que después de la resurrección de Él, porque existe gente así. En el tiempo de Pablo existían muchos que le gustaba debatir, hasta negar la resurrección. Pero dice, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si a usted le gusta estudiar, usted puede encontrar mucha más información de ese versículo. Pero aquí ya va a ser hora de irnos. Entonces, y si usted quiere aprender más, pues busque un lugar donde se estudie todos los días la Biblia. Para eso existen los institutos. O usted puede estar ahí en su casa en la noche desvelándose, mire, ve, pero pagando el precio. Porque hay quienes dicen, no, el Señor dice, abre tu boca y yo te la voy a llenar. De aire tal vez. Sí, porque Dios va a decir, si eres un vago, no te gusta pagar el precio, pero si viene a la palabra del Señor a estudiar, hay gente que le gusta estudiar mucho y eso es bueno, hermano. Porque de eso se trata, de conocer la palabra del Señor también. Ahora, esa es la segunda resurrección de los santos. Vamos a la tercera, que es la resurrección de la iglesia. Mire, la resurrección primera, la de Cristo. La segunda, de los santos en Jerusalén. Y la tercera es la resurrección de la iglesia. Porque nosotros a veces predicamos de que y se va a levantar, y que va a haber resurrección, pero nunca nos hemos detenido si va a ser toda en el mismo momento o hay periodos de tiempo, lapsos de tiempo. Entonces aquí vemos que Primera de Tesalonicenses 4:13, Primera de Tesalonicenses 4:13, aquí encontramos algo que nos dice de la siguiente manera, mire, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué pasa? Y resucitó, también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Esa es la resurrección de los santos, de la iglesia. Esa es la resurrección de los que ya se fueron, porque yo no quisiera que nosotros nos fuéramos a morir. Yo quisiera que nosotros mejor fuéramos transformados.
Yo les dije el viernes que estaba tratando de venderle a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, a mi mente, de que el cielo es mejor, y es cierto, pero nadie se quiere morir. Usted, si le pasa algo ahorita, un dolor más o menos, usted sale corriendo para allá al hospital luego, porque usted no se quiere morir, y yo tampoco. Pues sí, yo hoy pensaba esto, yo decía así hablando solo, no es porque estoy loco, ¿no? Sino los inteligentes hablan solos, dicen. Así es que ya sabe usted. Sí, porque sus ideas las hacen reales, así solitos, y ya después las ponen en práctica. Entonces, pero aquí, y yo decía, qué bueno fuera que el Señor viniera y que nos transformara. ¿Cuántos quisieran ser transformados mejor? Pues, aunque dieran muchos tamales en su vela, yo no quisiera velarlo a usted. Aunque dieran mucho café, chocolate y todo eso, yo mejor prefiero tenerlo aquí vivito y sentadito ahí. Ustedes son mal pensados, pensaban que iba a decir algo más diferente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, con ellos en las nubes para recibir al Señor. Y así dice, estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros, hermanos. Yo quisiera, como le digo, se lo repito, y quisiera que el Señor, si va a tardar en venir, que nos dé muchos años. Pero no morir, no quisiéramos. Aunque eso es pues el tren que nos va a llevar hasta la presencia del Señor. Pero ya que hay esta opción aquí que dice que puede haber una transformación, pues yo la escojo esa. Me gustaría esa. Ahí dice, porque sí, ahí lo dice. O ustedes elegirían otra, la otra. Yo no. Miren lo que dice el capítulo 15 y el versículo 51 de Corintios. Primera, el capítulo 15 y 51 de Corintios. Primera de Corintios. He aquí os digo, ¿qué dice? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta. Seremos, ¿qué dice? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué dice? Y los muertos serán resucitados y nosotros seremos, los muertos, dice, serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles. Esa es los santos, la iglesia del Señor. O sea, este estuche que usted carga, esto, querido hermano, es corrupto. Se pudre a los 3 días. Aunque le metan mucha insulina o qué sé yo, otras cosas más. Pero tarde que temprano se deteriora, se pudre. Pero cuando sea la resurrección, querido hermano, de los santos o la resurrección de la iglesia, entonces nosotros vamos a estar, querido hermano, con un cuerpo incorruptible. Ahí las hermanas van a ser felices. Sí, porque ahí si se mira en el espejo dice, ay, Dios mío, ¿a qué horas se vino a instalar estas llantas aquí? Dice. ¿A qué horas permitimos esto? Pero en este caso, hermanos, aquí la resurrección de la iglesia, vemos que Pablo dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Ah? La resurrección de la iglesia es la primera resurrección en gran escala y es la precursora de las demás. En esta resurrección va a ser multitudes.
grande. Las primeras resurrecciones, la primera fue uno solo, Cristo. Después vinieron los santos. Y de ahí dice que hubieron otros más. Pero, queridos hermanos, en la resurrección de la iglesia va a ser multitudes. Y esto no pasa al mismo tiempo. Yo espero que a esta fecha, a este momento, usted ya esté claro de que no van a pasar en el mismo momento todas. Sino, pasó una ya, pasó la otra y después viene la iglesia y después vendrán otras más. Así, aquí nosotros vemos que esta es la resurrección en gran escala y es la precursora de las demás. La cuarta resurrección es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de acuerdo a una línea teológica, es así. Yo no solo se la voy a mencionar para que usted, si la quiere estudiar, y se basa en cierto modo en lo que describe Daniel en 12:2. En el libro de Daniel, ahí nosotros vemos en el primer versículo, dice que ahí habla de lo que es la gran tribulación. En el versículo 1 de Daniel 12:2. Y en el versículo 2 habla de lo que es la resurrección. En el verso 1 de Daniel habla de lo que es la gran tribulación. Ahí dice en el versículo 1. Y en el verso 2 habla de lo que es la resurrección. Ahora, yo lo voy a dejar ahí y voy a pasar a lo que es la otra resurrección que se menciona, para que usted lo tenga en mente. Ok, si usted quiere profundizar en esto, vaya a su casa y estudie. Pero es la resurrección de los santos del milenio. Usted lo puede ir a buscar. La resurrección de los santos del milenio. Algunos tienen algunos tienen ¿cómo le diría? Su discrepancia ahí en esa. Algunos. Ok, pero la otra que sí le quiero mencionar es la resurrección que menciona Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11, esa es la que quiero que usted se lleve en su corazón. Y dice la palabra del Señor, mire, así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué es lo que vio primero Juan ahí? Un gran, ok, aquí se está hablando del trono blanco. Note bien que en ese juicio del gran trono blanco, ahí usted y yo, con la ayuda del Señor, no estaremos, porque eso es para los pecadores. Entonces ahí dice, estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice ahí en el 12, mire, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la resurrección de los impíos. Esta es la última. La última. Y eso va a pasar, queridos hermanos, tienen que pasar 1000 años primero. 1000 años primero, para que después se llegue a lo que es el juicio del gran trono blanco. El último evento que va a pasar es ese, el juicio del gran trono blanco, donde el Señor les dirá a aquellos que no quisieron nada, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Pero aquí no vamos a llegar nosotros. Y nosotros vemos que en conexión con el juicio del gran trono blanco, todos los muertos que no hayan resucitado antes serán resucitados y comparecerán ante Dios para ser juzgados. Esta es la resurrección final de la creación,
la resurrección final antes de la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Nosotros vemos todo eso. Entonces, nosotros vemos que la Escritura claramente enseña que todos los hombres resucitarán, como lo dijo Daniel. Todos. Lo único que van a hacer en diferentes tiempos. Y la Escritura lo marca bien. Así, en diferentes tiempos van a ser resucitados. Ahí nosotros vemos. Daniel dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí nosotros vemos, queridos hermanos, todo eso. En Apocalipsis 24 se me escapó algo de la resurrección número 5, que aparece la resurrección. Número 5 será la resurrección de los santos de la tribulación. Eso lo encontramos en Apocalipsis 24, en donde 24 de Apocalipsis, nosotros lo encontramos ahí fácil. Y vi trono, dice, y se sentaron, ¿quién dice? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados por causa del testimonio. Dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron 1000 años. Ahí nosotros vemos que dice, las almas de los decapitados por causa del testimonio, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, vivieron y reinaron con él 1000 años. Estos son los que van a resucitar, queridos hermanos, en la tribulación, o los santos de la tribulación, los que pusieron su cabeza, su cuello por Cristo, queridos hermanos, los que no negaron la palabra, el testimonio, esos van a resucitar también. Pero la que más me llamó la atención, para que todo el que esté escuchando aquí lo piense mucho, es la resurrección séptima, o la número 7, que es la resurrección de los impíos. La Biblia dice que Dios va a juzgar a todos los seres humanos. No importa cuán preparado sea el ser humano, no importa cuán rico sea el ser humano, no importa cuán educado, no importa el tonelaje de conocimiento que tenga en su cabeza. La Biblia dice que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a juzgar a todos, queridos hermanos. Y en esta última resurrección será para aquellos que un día cerraron su corazón al mensaje de la palabra del Señor y dijeron, no quiero nada con los evangélicos, no quiero nada con Cristo, no quiero nada con ese mensaje, yo quiero vivir mi vida. Pues déjeme decirle que usted puede vivir su vida como usted quiera, pero al final tendrá que enfrentarse a un juicio final. Usted, aunque se muera, tendrá que resucitar. ¿Y qué será de esas personas? Como dice un canto por ahí, que si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Sí, querido hermano, nosotros vemos que el amor de Dios es tan grande que aún en estos tiempos hay gente que predica la sana doctrina, el mensaje verdadero del evangelio, el mensaje de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no se pierda el ser humano. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque los hombres mueren, todos van a resucitar. Aunque no será en el mismo tiempo, porque ya se lo expliqué un poco. Pero la resurrección para los cristianos, queridos hermanos, va a ser una resurrección gloriosa, maravillosa. Porque allí es donde nosotros vamos a ya poder viajar con el Señor, para estar con Él para siempre. Y vamos a tener un cuerpo idéntico al de Él. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo resucitó, que se dice que entró en un cuarto y estaban ahí los discípulos y se quedaron admirados? ¿Y cómo hizo para entrar? Así será el cuerpo de nosotros los cristianos. Viajaremos, queridos hermanos, tremendamente.
Ya no habrá limitaciones. Ya no le dolerán las rodillas a usted. Ya no se va a quejar de que se le está cayendo el pelo, así como a mí. Ya no va a haber nada de eso. No más llanto, no más dolor. En las lágrimas de todos será enjugada por aquel, queridos hermanos, que dio su vida por nosotros. Amén. Eso es lo maravilloso. Por eso, apartarse de Cristo, hermano, esa es una locura tremenda. Pedro dijo, Señor, cuando le dijo, mira, todos están yendo. Y el Señor le dijo, bueno, puedes irte tú también. Y aquel dice, no, pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro tenía unos destellos de revelación tremenda, hermanos. Cuando estaban allá sentados, dice que de repente en el momento de la transfiguración, él vio la gloria de Cristo ahí. Y él le dice, Señor, hagamos una casita aquí y nos quedamos aquí todos. Y el Señor le dice, no, así no es. Yo tengo una casa mejor preparada, amén. Allá en los cielos, Él ha ido a preparar lugar para que todo aquel que le reciba, queridos hermanos, aquí en este lugar pueda ser escrito su nombre en el libro de la vida y que un día puede estar gozándose con el Señor. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá nada de tristeza. Ahí ya no va a estar enojado con su hermano, con su hermana. Porque primero si anda así no va a ir. Sí, por eso hermano, fíjese que yo veo algunas cosas en la Biblia que dice, soportados los unos a los otros. Yo digo, Señor, ayúdame a soportar al hermano. Ayuda, usted tiene que decirle al Señor, ayúdame a soportar a la hermana fulana, Señor. Porque la Biblia dice, soportados los unos a los otros. Y Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Pero todo lo contrario ahora, ¿no? Por eso usted, hermano, si tiene enemistad en la iglesia, arrepiéntase de eso y dígale al Señor y al hermano también que lo ama. Yo escuché algo de un pastor que dice que tenía 3 hijos y cuando ellos se peleaban los llamaba y le decía, ok, tiempo de reconcilio. Y los llamaba y le decía, pedirle perdón uno a uno, ¿no? Pedirle perdón a él. Y después así los hacía pasar, pero se negaban a pedir perdón. Y de repente dice que él les decía, no se van a acostar si no se piden perdón. Y entonces le decía, ok, perdóname. Y después le decía, eso no es todo, dale un abrazo, le decía. Después, y lo ponía a abrazarse y aquel decía, no, solo porque el perdón nomás. No, dése un abrazo. Y al final se hacían abrazar y después le decían, no, ese no es todo. Ahora quiero que ores por él bendiciéndole, Señor, bendice a mi hermano y así. Yo creo que así deberíamos hacer en la iglesia también. Primero que se pidan perdón, después que se abracen y después que ore, hasta que lloren, para que se quebrante. Así, hermanos. El Señor a veces permite ciertas cosas. Yo leí algo que estaban en una clase unos alumnos en un instituto y de repente dicen que 2 hermanitas no se querían mucho. Y entonces el maestro dice que pensó y dijo, tengo que hacer algo para que esto se arregle. Y entonces ideó o tuvo la idea de hacer como que cada quien se diera un regalo. Tú me das uno, yo te doy otro regalo, así, intercambiar regalos. Pero él dijo, pero a través de un papelito le dijo, yo le voy a dar el papelito a la fulana y a la otra para que se den el regalito. Y entonces cuando lo lee y le dice, me salió la hermana que me cae mal. ¿Y ahora qué hago? Y entonces el maestro le dijo, y no tiene que ser un regalito barato. Tiene que ser caro, que duela. Así debería ser conmigo. Que duela. No, eso no es pedir, hermanos, tranquilo. Pero ahora sí la agarró, ¿no? Pero el maestro les hizo así, les dijo, tienen que darse un regalo que no menos de $100. Y ya $100 es un día de trabajo casi. Y entonces, como no se querían para más,
Entonces empezaron a decir, Dios mío, ¿cómo hago? Y fue donde el maestro y le dijo, maestro, mire, ¿no será que puedo cambiar con la hermana fulana o con el hermano fulano? No, le dijo, ¿quién le salió? La fulana. No, entonces tiene que hacerlo. Y los llevó, querido hermano, y después le dijo, mire, ¿qué me recomienda que le regale a la hermana? Una de ellas, vaya, cómprele una cartera de esas que valen $300. Y le dijo, yo comprarle una cartera a esa hermana. No, hasta ahí no vamos a llegar. Le digo, bueno, si usted no quiere. Pero después se fue con eso en su corazón y fue y compró el regalo caro y ya después le dijo, ok, antes de entregarse el regalo, desen un abrazo, dígale cuánto la ama y por eso le ha comprado un buen regalo. Y se abrazaron, hermanos, y empezaron a llorar ahí las hermanas, porque después fueron las mejores amigas. Así debemos de ser los cristianos, amarnos los unos a los otros, porque si no hay amor, no puede ir al cielo, hermanos. Así que si usted está en medio nuestro aquí y siente algo contra su hermano, pues vaya y pídale perdón y le compra un regalo y lo abraza y ora por él y le dice, te amo, hermano, te amo, aunque no le salga al principio, porque algunos se aborrecen, hermano. Aquel me quitó el privilegio, dice, lo detesto a ese tipo yo. Pero no podemos entrar al cielo con esas situaciones. Si usted quiere aparecer en la resurrección de los santos, cuando suene la trompeta, usted tiene que vivir amándose con su hermano, amando a Cristo sobre todas las cosas y amando a su semejante, porque esa es la regla de oro. Si es que hoy, esta noche, de una forma quizás, yo no soy el gran maestro, pero con la ayuda de Dios he tratado de hacer lo más que he podido, hermano. Si lo entendió, gloria a Dios. Y si se fue más confundido, pues que Dios le ayude. Porque yo ya no puedo hacer más. Póngase sobre sus pies. ¿Qué tipo de conclusión la que le di? Pero de todas maneras, lo bueno es que nuestra fe es, queridos hermanos, está basada en que Él resucitó de entre los muertos y Él vive en nuestro corazón y ahora somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por todo esto que nos has permitido, Señor, en esta hora. Señor, con tu ayuda he hecho lo que he podido, Señor amado, y tú conoces muy bien esto. Y te pedimos que esto sea de bendición para los hermanos, Señor, para mi vida, y así mantenernos, Señor, en este caminar, Señor, hasta que, oh Dios, suene esa trompeta, si tú lo permites, o si nos tocara morir, Señor, pues resucitar cuando suene, Señor, esa trompeta. Si no, Señor, ser transformado si tú vinieras ahora esta noche misma, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar listos siempre, preparados para irnos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona aquí en medio nuestro que no es cristiana, hoy usted puede aceptar a Cristo, nuestro pastor continuará con el llamado y usted puede hoy aceptar al Señor como su Salvador personal de su alma. Siga orando ahí y dele gracias al Señor por la salvación de su alma en esta hora. Aleluya, sí, Señor. Cierre sus ojos y abra su corazón. Aleluya. Usted un día tendrá que morir, lo quiera o no. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una vez, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Si usted no ha aceptado a Cristo, usted tendrá que pagar por sus propios pecados en la condenación eterna. Pero si usted acepta a Jesucristo, la Biblia dice en Romanos 5:8, dice en que siendo pecadores, dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros tremendos pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted tiene que aceptar ese regalo. ¿Qué le parece si esta noche usted le dice: sí, Señor, yo reconozco que he pecado y necesito tu perdón? ¿Le gustaría a usted esta noche aceptar a Jesús, que Él perdone sus pecados
y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, para no ser lanzado al lago de fuego eterno, sino para entrar a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual dice la Biblia que allí no entrará nada inmundo, sino solamente aquellos que tengan inscritos sus nombres en el libro del Cordero. Así como cuando usted nació en su nación, en cualquier lugar donde usted nació, fueron a dar sus datos y su nombre está inscrito allá en un libro, en un registro. De igual manera, si esta noche usted acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados, su nombre será inscrito en el libro de la vida del Señor. Si quiere hacerlo, ore conmigo estas palabras. Por favor, le pido a la iglesia que estemos en comunión. Hay que romper cadenas. Hay personas que están a punto de aceptar a Jesucristo, pero el enemigo llega a la mente y le dice: no lo hagas, lo haces después, lo haces otro día. El enemigo llega y le dice: mira, arregla este asunto primero y después lo haces. No, esa no es la voz de Dios. Dios dice: venid a mí tal como estás, cargado, cansado, que yo te voy a hacer descansar. Él dice que aquel que él viene, él no lo echa fuera. El hijo pródigo venía de vivir perdidamente y el padre lo abrazó, lo arrulló en sus brazos. Así, ven a él ahora. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Diga: he pecado contra ti, pero hoy yo me arrepiento de todo pecado que he cometido. Perdóname, mi Dios, y lávame con la sangre que Jesús derramó por mí en esa cruz. Acepto el perdón. Diga: acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido, Señor, dígale, que escribas mi nombre allá en el libro de la vida. Y el día que tú me llames a tu presencia, ser llamado por mi nombre. Gracias, Señor, por perdonarme en esta noche. Soy salvo por la fe. Diga: gracias, Dios, por perdonarme. Si usted ha repetido esta oración, aunque a usted le parezca tan fácil y sencillo, esta es una oración de gran poder que ha llegado hasta el tercer cielo. Y usted con esta oración, si lo ha hecho de corazón, ha provocado una fiesta en el cielo. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aleluya, gracias, mi Dios. ¿Será que en esta noche alguien oró conmigo para invitar a Cristo para que Él sea su Señor? Si alguien oró conmigo esta sencilla oración, pero con fe, levante su mano. ¿Será que alguien invitó a Cristo hoy a su corazón? ¿Habrá alguna vida? ¿Habrán 2 personas, 3 personas que hayan orado, que reconozcan que han pecado y que necesitan a Jesús? Que lo necesita, sin duda. Que lo quiera reconocer es otra cosa. Porque hay muchos que saben que necesitan a Dios, pero no lo quieren reconocer. Y ese es el error. Ese es el pecado imperdonable. El Señor no perdonará a nadie que rechace a Cristo. Pero si usted acepta a Cristo, no importa lo que haya cometido, el Señor se lo perdona. Gracias, Dios. Amén. Amén. Demos un aplauso a Cristo. Quizás no hay nadie aquí, pero quizás en su casa usted ha estado ahí con el teléfono en la mano o frente a la televisión escuchando esta palabra y Dios ha hablado a su corazón y usted ha orado, Dios le ha perdonado de igual manera. Amén. Si quiere, tome asiento un ratito, hermano. Sé que usted está cansado y quiero invitarlo nuevamente, ¿verdad? Que tenemos oración mañana a las 5 en punto de la mañana y tenemos ayuno también. Así que haga planes para venir al ayuno este domingo, hermano. La Biblia dice, mi hermano, que el hermano hablaba con bases bíblicas de las diferentes resurrecciones. Pero como decimos, no se haga bola, no se complique. Dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Que cuando Cristo, el Señor, dé la orden a los ángeles que toquen esa trompeta, los que mueran en Cristo, que hayan sido ya sepultados, esos van a resucitar primero. Si usted está vivo, va a ser transformado
Amén. Y ese anhelo que tiene hermano Ismael, yo creo que todos lo queremos, ¿verdad? Que esta carnita que tanto nos ha costado, hermano, cuesta pisto, como dijo un hermano, no se la coman los gusanos, sino que sea transformado por el poder de Dios y volamos a los cielos. Bendito sea el Señor. Y como yo digo, el fin de todo el discurso, como dice el proverbista, es que dice: seguid la paz con todos. El hermano hablaba del perdón, la paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Aleluya. Oración por Magdalena, por sanidad, está enferma. Amén. Oración por hermana Auxiliadora Blandón. Ella se encuentra en Costa Rica. Está operada y se está recuperando. Amén, que Dios le ayude. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar por estas peticiones, por las que los hermanos también escriben allí durante la transmisión. Pido que me ayuden a los hermanos allá atrás, que me puedan ayudar, los que están en la computadora. Si hubo alguien que ha reconciliado, ha aceptado a Jesucristo, que también queremos orar por ello. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, eterno Dios, en esta noche. Oramos por todos los enfermos, Señor. Mis hermanos que han escrito esta petición allí a través de la transmisión, por salud, por liberación, por fortaleza, problemas, Dios mío, familiares, problemas matrimoniales. Hoy venimos, Dios mío, a pedirte que tengas misericordia de nosotros. Si usted está aquí en el santuario y quiere venir a orar, aquí al altar, derramar su alma, como dice la Biblia, que Ana fue al templo y derramó su corazón, su alma, y le pidió con todo su corazón a Dios, y Dios le escuchó. Y la Biblia dice: y estando en el templo, Dios obra en todo lugar, pero de manera especial en el templo. Si usted está aquí, está enferma, está enfermo, no se vaya como usted vino, no se vaya con ese dolor. Venga y dígale: Señor, la Biblia dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tendrá de vosotros misericordia. Nunca salga de la iglesia, nunca salga del templo con una enfermedad, con un dolor en su cuerpo, sin antes venir al altar y decirle: Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, Señor. Soy tu hija, soy tu hijo, ayúdame, por favor. La Biblia dice: clama a mí, yo te voy a responder. Que lo que pidamos a Él en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir. Porque el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Padre Santo, muchas gracias. Mira cuánta hija tuya, cuánto hijo tuyo ha pasado aquí, Dios mío, a este altar, que ha escrito una petición, Dios mío, por Magdalena, por sanidad, por Auxiliadora Blandón, que está recuperándose, Dios mío, allá en Costa Rica. Padre Santo, gracias por cualquier hermano, cualquier familia que están enfermos en la iglesia, Señor, con gripe, Señor, con la influenza, diversas enfermedades, dolencias. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, te suplicamos, Dios, que mueva tu mano poderosa y fuerte, aleluya, y amorosa, tocando esos cuerpos y echando fuera las dolencias, echando fuera las enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret te ruego, Padre, que tengas compasión de nosotros y quites, mi Dios, toda dolencia, esos dolores de cabeza, ese dolor de rodillas, Señor, ese dolor de los huesos. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Que seamos sanados, Padre, de toda enfermedad. No importa cómo se llame la enfermedad, no importan esos diagnósticos que las máquinas o los médicos hayan dado. Señor, usted es el Dios todopoderoso. Aleluya, clamamos hoy como dice Jeremías. Aleluya, sáname, sáname, Señor, y seré sano, porque aún he de alabarte, porque tú, Señor, eres nuestra alabanza. Él se mueve en medio de su pueblo. También Él dice: si se humilla mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, aleluya, y oraren y clamaren.
Oh, yo perdonaré sus pecados, dice el Señor. Sanaré su tierra. Y estarán atentos mis oídos al clamor de ellos. Sí, Señor, nos humillamos delante de ti. Padre, te suplico que tus oídos estén atentos al clamor de mi hermana, al clamor de mi hermano que está en este altar, clamando tu misericordia, clamándote, Señor, que haga un milagro, Dios, en su cuerpo, Padre, en tu vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre Santo, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Muchas gracias, eterno Dios, por tu infinito amor. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Cristo en esta hora. Dios mío, muchas gracias. Gracias por este culto. Gracias por tu presencia, tu palabra, la enseñanza que hemos recibido, Señor. Que toda la base de la fe cristiana está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que creemos, que como Dios levantó a Cristo con poder de la tumba al tercer día, el Señor también nos levantará a nosotros. Como decía Job, Job no sabía nada de la resurrección de Cristo. Y él decía, yo sé que aún después de deshecha está mi carne, yo sé que veré a Dios. Aleluya, que aún del polvo Él me levantará. Mire qué hombre, cómo creía eso, aleluya. Cuanto más nosotros que sabemos, tenemos el Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo y otros que se han levantado, bendito el Señor. Cuanto más tenemos nosotros que creer a esta palabra y estar firmes, que nadie nos mueva de nuestra fe. Alabado el nombre de Cristo en esta noche. Señor, te pido que lleves con bien a cada familia, a cada hermano que hoy te hizo presente a este culto, Señor. Que nadie vaya a sufrir ningún accidente en el camino. Que este carro, Dios mío, no vaya a fallar. Que lleguemos bendecidos a nuestros hogares, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Los que descansan mañana, Señor, que ese descanso sea placentero, sea fortalecedor físicamente, Señor. Los que trabajan, bendícelos y guárdalos, Señor, allá en sus trabajos, Padre. Y que este fin de semana sea de victoria. Desde ya te pedimos por esos cultos en los hogares. Que cada predicador, cada predicadora te han usado para la gloria tuya. Y hay invitados en estos cultos, tócalos y sálvalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo el Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Que Dios lleve con bien a cada uno a casa. Y la iglesia dice, amén, amén. Dios le bendiga, pueblo de Dios.